Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Como es habitual, iniciamos recordando un conjunto de elementos que debemos tener en cuenta para enfrentarnos al nuevo contenido. Es así que les voy a recordar cuáles son las acciones comunes dentro del sistema. Son todas estas que les muestro acá, que ya vimos en lecciones anteriores, y vamos a estar centrándonos específicamente en el encuentro de hoy en la opción añadir, que estaremos viendo en la mayoría de las pantallas que estaremos que estaremos viendo en la jornada de hoy. Vamos a recordar también qué cosa es el componente estructura. Bueno, es un componente para gestionar las redes instituciones educativas que es atendida por el MINET, así como sus respectivas plantillas de trabajadores. Igualmente, otros elementos a recordar es cómo acceder a este componente estructura. Lo primero es que debemos iniciar sesión con nuestra combinación de usuario y contraseña. Como siempre le digo, si tiene alguna duda de cómo hacerlo, puede consultar la lección 1.2 de este curso o bien en manos de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academos. Luego seleccionamos el icono de estructura como se muestra en esta imagen y que hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia. A continuación vamos a estar recordando otros elementos. Bueno, luego al acceder al sistema y al componente se nos mostrará una imagen como esta donde puede tener acceso a este menú lateral donde se puede gestionar la información que se necesite en cada momento. También es necesario recordar el flujo de trabajo dentro de este componente. Primeramente, debemos utilizar la acción configuración y seguidamente, pues, estructura. La agrupación estructura abarca todos estos elementos que vemos acá: centro educacional, centro externo, y también tiene un mapa para ver información georreferenciada. Y entonces en el encuentro de hoy vamos a estar hablando del componente estructura. Seguimos hablando de este componente que es el tema 3. Iniciamos la lección 3.3 que tiene que ver con la agrupación estructura dentro de este componente. Nuestro objetivo es que usted sea capaz de gestionar las redes de instituciones educativas para su posterior utilización en otros componentes del sistema que dependen precisamente de que estén estas estructuras dentro del sistema. Y como bibliografía hemos utilizado, bueno, antes de bibliografía vamos a ver qué contenido vamos a tratar en la lección de hoy. Primeramente vamos a hablar de cómo gestionar las estructuras, los centros educacionales y también los centros externos. Ahora sí, bibliografía para esta lección de hoy en manual de usuario del sistema de gestión académica Sauce Academo y el sitio web del Ministerio de Educación de la República de Cuba que hemos utilizado para traerles un grupo de ejemplos y elementos para que usted tenga una mejor referencia. Vamos a comenzar entonces por qué es una estructura. En el sistema, algunos ejemplos de estructuras serían Ministerio de Educación de la República de Cuba, Dirección Municipal de Educación de algún municipio y el Palacio de Pioneros de algún que otro municipio. Estos serían básicamente algunos ejemplos de estructura. Recuerdo que simplemente para tener una mejor referencia. Por supuesto que existen muchas más que usted debe gestionar dentro del sistema. ¿Cómo crear entonces la estructura dentro del sistema? Primeramente, una vez dentro del componente, podemos seleccionar la opción estructura que aparece acá dentro de la configuración, dentro de la agrupación estructura de este componente. Y luego entonces seleccionamos la opción añadir. Recuerde que es uno de los iconos comunes que vimos anteriormente. Pero antes del icono añadir, tengo que decir que en este caso, específicamente en esta pantalla, se muestran dos opciones más: un listado de estructura y además un árbol de estructura, del que estaremos hablando más adelante. En cualquier caso, seleccionamos la opción añadir estructura, como se muestra en este cuadro en rojo, que hemos puesto para que usted tenga una mejor referencia. Recuerde que es un icono común, por tanto, ya debería saber, debería poder localizarlo fácilmente. Recuerde que está siempre en todos los mismos lugares, en el mismo lugar, en todas las pantallas de listados, pero bueno, lo hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia. Al seleccionarlo, pues entonces nos muestra una imagen como esta, donde debemos introducir los datos que nos solicitan sobre cada una de las estructuras que vayamos a gestionar según el tipo de estructura que sea. Una vez dado en el icono aceptar, pues esta estructura se crea y se agrega a ese listado que vimos previamente. Es importante tener en cuenta que en este formulario, antes de continuar, pues debemos seleccionar las coordenadas donde se encuentra esta estructura. Para ello, dentro de este campo o dentro de esta opción, al seleccionar esta opción, se nos muestra un mapa como este donde debemos ir directamente o ampliar el mapa hasta llegar al lugar específico donde se encuentra ubicado esta estructura y luego damos clic en la opción aceptar. A partir de lo cual, entonces regresamos a la pantalla anterior y podemos dar clic nuevamente en aceptar y se nos muestra o regresamos al listado. Ahorita les hablaba de un árbol de estructura. Bueno, este es el árbol de estructura. Aquí se muestran
cada una de las estructuras con su subordinación jerárquica. Por ejemplo, en este caso, recuerda, opción A por estructura, y en la subordinación jerárquica, pues podemos ver elementos como que el Ministerio de Educación de la República de Cuba, y dentro de él están las direcciones provinciales, y dentro de las direcciones municipales, y direcciones municipales, entonces cada uno de los centros educacionales, como lo estamos mostrando en esta imagen. Vamos a continuar entonces, ya lo adelantamos, pero bueno, centro educacional. Algunos centros educacionales, José Martí, Victoria de Girón, Zapaticos de Rosa, entre otros, dependiendo de la tipología que sea. Tipología que vimos en la lección anterior, o sea, los tipos de centros educacionales. Por eso les decía que debemos, en la lección anterior les decía que cada uno de los elementos que marcamos como habilitados serían los que estarían, los que podríamos usar en otras partes del sistema. Si hay un tipo de centro educacional que está deshabilitado, pues a la hora de crear el centro educacional no podremos seleccionar ese tipo de centro educacional. Hecha esta aclaración, entonces vamos a continuar. Seleccionamos la opción Centro Educacional dentro de la agrupación Estructura y nuevamente el icono Añadir en la esquina superior derecha para acceder a una pantalla como esta que les muestro a continuación para introducir la información que se necesita. En este caso les vamos a pedir un grupo de datos generales como nombre, provincia, municipio y a quién se subordina. Por ejemplo, en este caso hemos seleccionado que la escuela José Martí o el centro educacional José Martí de la provincia de Pinar del Río y el municipio La Palma se subordina a la dirección municipal de La Palma, como vemos acá. Seguidamente, pues aparecen los datos de contacto que debemos seleccionar. Y aquí está la dirección, la localidad, el consejo popular, las coordenadas de las que ya hablamos anteriormente y de forma similar se hace en esta pantalla, y otros datos como teléfono y correo electrónico si se dispone de ellos. Luego damos clic en la opción siguiente y nos aparecerá otros datos que debemos llenar. Pero bueno, solamente quisimos hacer hincapié en estos primeros. Seguimos entonces con centro externo. Primeramente debemos aclarar para el sistema qué son los centros externos. Bueno, son aquellos centros educacionales que son atendidos por otro organismo formador como el INDER, el MINCUL, la FAR, entre otros, pero que no son gestionados dentro del sistema. O sea que esas instituciones no introducen información en el sistema. Por tanto, al no estar dentro del sistema, pues entonces los consideramos como centros externos. Una vez hecha la aclaración, continuamos entonces y damos clic en la opción centro externo que aparece en la agrupación estructura dentro del componente estructura y nuevamente en la opción añadir que hemos marcado en rojo para tener una mejor referencia para mostrarnos una pantalla como esta en la que debemos introducir los datos que nos están solicitando. En este caso se nos solicita el nombre del centro educacional o del centro externo en este caso, el organismo formador a que pertenece, el tipo de centro educacional, provincia, municipio y una pequeña descripción y si está habilitado o no. Damos clic en la opción aceptar y se crea el centro externo. Finalmente entonces podemos decir que la agrupación estructura permite generar o gestionar las redes de instituciones educativas que es atendida por el MINET y su subordinación jerárquica, y también los centros educacionales que son atendidos por otros organismos formadores y que no tributan información a gestionar dentro del sistema. De esta manera concluye nuestra lección de hoy y lo esperamos en la próxima para seguir conociendo de este componente de estructura.